Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva decepción por parte de Samsung. Este es el Q8F, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, un televisor QLED de este 2025 que tiene muchísimos recortes, pero que se vende con el mismo precio que se vende el Q80D del año pasado. Por lo menos aquí en Colombia sucede eso. Ambos modelos, Q80D del 2024 y este Q8F del 2025, en estos tamaños de 55 pulgadas y también en los de 65 pulgadas y tamaños más grandes, se venden a los mismos precios o precios muy similares, pero el Q80 del año pasado es mucho mejor porque cuenta con tecnología de retroiluminación LED directa con Full Array y atenuación local, y además tiene los 120 Hz en 4K y un poco más de brillo, y se siente con un diseño más robusto, un poquito más premium, mientras que este Q8F es, digamos, un Q70D sin los 120 Hz. Perdón que de pronto lo compare con modelos del año pasado, pero es que es inevitable hacerlo, tanto por diseño como por las funciones que tiene, como por el hecho de que no cuenta con los 120 Hz. Por eso digo que es, en cuanto a diseño y brillo, un Q70 del año pasado, pero sin los 120 Hz. También quiero mencionar algo muy importante haciendo referencia al Q7F que analicé hace unas horas. Casualmente, después de que hice la review, en ratings.com sacaron su publicación con la revisión. En ese caso ellos analizaron en tamaño de 65 pulgadas y me dieron la razón en cuanto al Q7F o Q7FA, teniendo en cuenta que hay dos versiones. La misma de Estados Unidos es la misma que llega aquí a Colombia, Q7FA. Ellos analizaron, como dije, el tamaño de 65 pulgadas con una cantidad de brillo muy poca. En mi caso el de 55 pulgadas generó menos brillo porque siempre suele ser así. Un televisor más grande suele generar un poco más de brillo, hablando obviamente de del mismo modelo o de la misma versión. Y digo que ellos me dieron la razón porque en una de las partes dicen que ellos simplemente no lo recomiendan, que no deberíamos comprarlo. Simplemente les faltó decir que era una cochinada, como yo digo. Pero retomando, en este caso este Q8F, no sé si existan dos versiones. Por ejemplo, si me voy a la página de displayspecifications.com, me aparecen dos versiones, pero revisando en varias páginas Samsung de varios países, solamente me aparece esta versión Q8FA. No sé si de pronto en otros países tenga algunos cambios, algunas mejoras o más desmejoras o downgrades. La verdad, eso no lo sé. Solamente les puedo hablar de esta versión aquí en Colombia, tamaño de 55 pulgadas. La cantidad de brillo de hecho no está mal. Extrañamente, en alto rango dinámico genera un poquito menos de brillo en comparación a rango dinámico estándar, aunque en otros modelos tanto de Samsung como de otras marcas a veces suele suceder eso. Aún en alto rango dinámico o en rango dinámico estándar, la cantidad de brillo me parece que está bien, por lo menos supera los 400 nits, y en rango dinámico estándar alcanza los 500 nits con el modo de imagen película. Con otros modos de imagen como el dinámico o el estándar alcanza más cantidad de brillo, una diferencia de más o menos entre 70 y 80 nits más con esos modos de imagen. Voy a tratar de no hacer esta review tan larga porque realmente no se lo merece. A ver, ¿qué puedo decir? La cantidad de brillo suficiente para la mayoría de personas. La retroiluminación es LED Edge sin atenuación local. ¿Se recalienta en la parte de abajo? Sí, se recalienta en la parte de abajo, como sucede con todos los televisores Samsung ultra delgados con tecnología LED Edge. ¿Va a fallar a futuro? No sabría decírtelo, pero es más o menos la tendencia de los LED Edge de Samsung. Probablemente en ese caso sea conveniente bajarle mucho la cantidad de brillo para que no sufra tanto este modelo. Tiene algunas cosas, como por ejemplo el Color Booster Pro, que pues sí le colocaron el nombre Pro en comparación por ejemplo a los modelos del año pasado que solamente era Color Booster, pero pues en la práctica realmente esto genera pocos o casi imperceptibles cambios. Mencioné que no cuenta con atenuación local. Realmente, al ser un LED Edge, es de hecho hasta mejor que no tenga atenuación local. El problema es que el Q80D del año pasado, que ya dije aquí en Colombia se vende al mismo precio que este Q8F, es mucho mejor porque tiene Full Array con atenuación local para un mejor rendimiento en escenas oscuras. El rendimiento en escenas oscuras de este Q8F no digo que sea terrible porque por lo menos tiene panel VA, pero si lo comparo con el Q80D, que muchos esperábamos que este Q8F fuera la mejora de ese Q80D, pues simplemente el resultado de este Q8F es simplemente decepcionante, aunque tal vez suficiente para muchas personas.
Por cierto, algo muy importante que también aplica para el Q7F es que la fluidez de este sistema operativo Tizen con One UI deja mucho que desear desde mi punto de vista. A veces responde más o menos rápido, otras veces se demora cuando quiero abrir alguna aplicación o cuando quiero acceder a este menú. Aquí está abriendo rápido, como siempre sucede cuando digo que no funciona bien, pero tengo esa sensación de que a veces se queda como un poquito pegado, no es tan fluido como de pronto uno quisiera. Pareciera que está muy sobrecargado de cosas innecesarias. Eso es lo que he podido percibir yo hasta ahora. Por cierto, este modelo es compatible con la opción para búsqueda por medio de comandos de voz, tanto oprimiendo el botón del control remoto como también, por supuesto, activando la función conocida como manos libres, activando el micrófono ubicado en la parte de abajo al lado del botón de encendido del televisor. Y por supuesto es compatible con la función de compartir pantalla y también con lo que se conoce como Multiview. A ver, este año no sé Samsung qué se fumó, qué está haciendo. Realmente se me viene a la cabeza simplemente que, a ver, las nuevas generaciones pues desconocen mucho de los modelos pasados y supongo que siempre había como un tope de mejora y ya no se puede mejorar más. Entonces de pronto Samsung decidió ir un poquito la curva hacia abajo para más adelante volverlos a mejorar y tener como esa cuota de mercado o ese engaño entre comillas hacia nuevos clientes. Y pues simplemente la publicidad que le invierte Samsung a sus modelos es muchísima y muchas personas desafortunadamente caen en esa trampa, pero afortunadamente existen estos canales como el mío y otros que informamos mejor a la gente para que no gasten mal su dinero. A ver, el Q8F no es malo si se vende o si se consigue a un precio pues muy rebajado. El problema, como digo, es que actualmente está muy costoso. Se vende al nivel del Q80D, pero este no tiene una tecnología de retroiluminación que justifique ese alto precio y tampoco es compatible con los 120 Hz en 4K y además tiene un puerto HDMI menos en comparación al Q80D que tenía 4, este tiene 3 y como digo, ninguno es compatible con los 120 Hz en 4K. Si de pronto en algún momento, como a veces sucede con los televisores Samsung, llegara a bajar considerablemente su precio, habría más o menos que mirar si tal vez en ese caso podría más o menos valer la pena si les gusta mucho la marca Samsung, porque siempre va a haber mejores televisores a precios iguales o más económicos de otras marcas como por ejemplo TCL o Hisense, que creo que este año le va a dar mucha pela a Samsung, así de simple. En cuanto al manejo del movimiento, pues sí, tiene un resultado muy decente. Sin embargo, he notado que le quitaron la reducción de borrosidad, que solamente tienen modelos de gama media un poquito más alta. Por eso digo que, bueno, este ni siquiera alcanza a ser un Q70, es más bien un Q60 o Q65 disfrazado, por decirlo de alguna forma. Aunque el resultado en esta área pues es muy decente, decreciendo el efecto conocido como vibración odd-judder, no es perfecto. Sí que se pueden percibir leves artefactos, o sea, deformaciones leves cuando hay barridos de cámara o movimientos rápidos, pero no son algo súper distractor ni que sea algo increíblemente molesto. Ahora bien, ¿qué sucede con lo que tiene que ver con el escalado de imagen? Ya lo mencioné con el Q7F. Samsung está loco este año metiendo publicidad sobre la inteligencia artificial en sus televisores. A ver, los televisores ya de por sí son inteligentes y la inteligencia ya era artificial. Son Smart TVs, pero mucha gente se come ese cuento y dice, oh, un televisor con inteligencia artificial 2025, hay que comprarlo de cabeza sin pensarlo. No se dejen engañar. A ver, el escalado de imagen está bien, pero ningún televisor 4K les va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es demasiado baja. Pasa al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, pasa al ver contenido a través de decodificadores de señal digital o señal TDT. Es verdad que el resultado, cuando el caso es ese de que el contenido tiene baja resolución, los televisores Samsung suelen hacer un mejor trabajo en comparación a televisores de otras marcas, pero no es espectacular. Y además, el trabajo en ese aspecto
efecto de escalado de imagen de un televisor Samsung con inteligencia artificial en comparación a uno de años pasados que no tenía inteligencia artificial es exactamente el mismo. Se los digo yo que afortunadamente he podido analizar y comparar tantos televisores. En cuanto a ángulos de visión, obviamente los resultados van a ser terribles porque es un televisor con pantalla LCD con configuración de píxeles con alineación vertical, o sea panel VA. Los colores van a perder demasiado volumen cuando el ángulo de visión es amplio, por ende no es un televisor recomendado para cuando veas un partido de fútbol o de otro deporte o películas o juegues videojuegos con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de esta pantalla. En cuanto al área gaming, ¿qué hicieron? Pues al igual que el Q7F y otros modelos de este año, cambiar el diseño de la Game Bar. Sí, tiene su Game Bar, sus modos de imagen y otras funciones, pero te recuerdo que no es compatible con los 120 Hz, ni en 4K, ni en algún otro tipo de resolución. Tampoco es compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Tiene compatibilidad con estas resoluciones, por lo menos con la Xbox Series X, que es la consola con la que hago este ejemplo. Aquí vemos el resumen. Te recuerdo, no es compatible con los 120 Hz, ni en 4K, ni en algún otro tipo de resolución. En cuanto a la Game Bar, sí, tiene un diseño renovado. Igual me parece muy bonito. Igual me parece muy bonito el diseño de la Game Bar de los modelos del año pasado. Cuentan con sus modos de imagen normal, juego de roles, RTS, FPS, deportes, original, personal, para hacer uno pues personalizado, valga la redundancia. El automático, que desde el año pasado se supone que por medio de inteligencia artificial lo que hace es que el televisor de forma automática va a escoger entre estos modos de imagen cuál es mejor dependiendo del videojuego que vayas a utilizar. No es la gran cosa. Punto de objetivo: hacer aparecer una mira en pantalla, que para algunas personas pues tal vez resulte útil y que se puede editar la posición de esta mira. Pues bien, genial para unos, innecesario para otros, incluyéndome. Lo mismo en cuanto a por acá la función de zoom, que a veces no está disponible. Lo mismo la relación de aspecto, no se puede modificar a menos que se utilice con una consola, perdón, con una computadora. El Motion Plus, que sirve para mejorar un poquito el resultado en cuanto a manejo del movimiento, que ayuda a decrecer un poquito la cantidad de efecto ghosting. No es que la cantidad de efecto ghosting de este modelo sea alta, realmente es muy mínima, eso sí debo mencionarlo. Acá pues simplemente podemos agregar algunas funciones como la función HDR juego para intentar mejorar un poquito el contraste, un poquito la claridad y el nivel de detalles. Y obviamente si quisiéramos modificar parámetros directamente del modo juego, nos vamos aquí a imagen, configuración experta y modificamos lo que sea posible, incluyendo el trazado de tonos de HDR, que se puede colocar en estático o en activo para mejorar un poco el nivel de detalles, y entre otros parámetros como la temperatura o tono de color. Y bueno, en este caso el Color Booster Pro no se puede modificar con el modo juego, pero bueno, en general el resultado está bien. El input lag de este modelo está bien. Realmente los televisores Samsung en cuanto a input lag en la gama baja, gama media, gama alta siempre han rendido muy bien. De eso realmente no tengo quejas. El resultado, como te digo, en general es muy bien en cuanto a calidad gráfica, realce de colores, manejo del movimiento, aunque no sea compatible con los 120 Hz en 4K. Cantidad de efecto ghosting realmente muy mínima, aunque tenga panel VA y aunque no sea compatible con los 120 Hz como ya he mencionado. Así que es un televisor para gaming aceptable, pero no por el precio al que se ofrece. Y en cuanto a sonido, pues no está mal. Siempre he dicho que de los televisores Samsung no destaco la potencia porque no es un sonido potente, no tiene altavoces potentes, pero sí tiene una muy buena nitidez. Por último, si me preguntas si te lo recomiendo o no, pues al igual que pasó con el Q7F, no te lo recomiendo. Es que está muy costoso. Si puedes, compra mejor el Q80D o un mini LED de Samsung de años pasados, o un mini LED de otras marcas que te va a ir mucho mejor y probablemente lo puedes conseguir por un precio igual o similar, como por ejemplo el TCL S6K, el Hisense U7N, incluso el Hisense U6Q, que pienso traer en las próximas semanas al canal, que también es mini LED. Se consigue incluso más económico y es mini LED. O por ejemplo el Hisense U7Q, que se consigue un poquito más caro que este, no es una diferencia muy grande, pero es mini LED, te va a ir mucho mejor. Entonces, así de simple. No tengo nada más que decir. Es un televisor, no es una total cochinada como el Q7F, pero se le acerca bastante. Por lo menos destaco que pasa los 400 nits. Así que, pues bueno, es tu decisión, pero yo
yo no te lo recomiendo, yo no lo compraría, no se lo recomendaría a mis familiares, no les haría ese mal. Pero vuelvo y repito, no sé si exista otra versión como sucedió con el Q7F que tal vez tenga algunas mejoras, lo dudo mucho porque ya busqué en varias páginas y no pareciera que existiera una versión diferente de este Q8F, así que pues bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias por ver, les recuerdo que pueden apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon, haciendo compras, darle los links de referidos que dejo en la descripción y en el primer comentario fijado, también dándole clic al botón like si este video les ha gustado, suscribiéndose a mi canal si aún no lo han hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.